Hola, ¿qué tal? Espero que al recibir este video te encuentres muy bien en compañía de tu familia. Pues el día de hoy vamos a repasar un poco acerca de el guión de radio, que como tú sabes es un tema que ya comenzamos desde la semana pasada. Pero como tú vas a hacer tu guión radiofónico, es necesario que pongamos en claro algunas cosas. Veamos. Primero que nada, veamos algunos términos propios que se utilizan dentro de un guión radiofónico. Así tenemos, por ejemplo, utilizamos el término página 1 de, en este ejemplo dice página 1 de 6. Lo vamos a utilizar para indicar el número de la página que estamos viendo de nuestro guión. El segundo número nos va a indicar el total de hojas. Por ejemplo, si tú haces un guión radiofónico con 3 páginas, pues la página primera diría página 1 de 3, la página 2, página 2 de 3 y la página 3, página 3 de 3. Bien, esto nos va a servir para que se tenga un orden adecuado. Tenemos otro término de un guión de radio que sería la frase programa número, que corresponde al número de episodio de un programa. Por ejemplo, si un programa fuera el episodio número 6, pues le vamos a poner programa número 6. También tenemos la palabra operador. El operador no es más que la persona que se encarga de poner la música y grabar el programa. En el caso del guión radiofónico que vamos a realizar, tú vas a pensar, ¿quién me puede ayudar a grabar mi guión radiofónico? Tal vez mis padres, mis hermanos, alguien que viva conmigo en casa. Quizás ellos van a ser los encargados de poner la música y desde luego de grabar el programa. A ellos les vamos a llamar operador. Tenemos otro término más, que es la cortinilla. La cortinilla es esa música que se va a utilizar para dividir las secciones de nuestro programa. Su duración es breve y se escribe el tiempo en segundos que debe de durar. Por ejemplo, si tu programa tiene 3 secciones, una de deportes, una de espectáculos y otra de noticias, cada una de ellas la puedes dividir con música, a la cual, como lo volvemos a ver aquí, la llamaremos cortinilla. Tenemos desde luego la rúbrica. La rúbrica es esa parte que nos permite identificar a nuestro programa, cómo se llama, cuál es el tema principal del programa, etc. En términos generales, nos ayuda a identificar el programa y se va a utilizar generalmente cuando comienza el programa y cuando finaliza. También se puede utilizar en programas donde se sale a comerciales. Tenemos el fondo musical. Pues el fondo musical, como su nombre lo indica, es una música que se escucha en el fondo. El locutor puede estar hablando y de fondo se escucha una música, como en el caso de este video, donde seguramente escuchas mi voz y de fondo estás escuchando una música que lo hará un poco más agradable. Y por último, las cápsulas. Las cápsulas son los subtemas del tema principal del programa. Tienen una duración pequeña y generalmente las podemos grabar antes. Te voy a poner un ejemplo. Si tú en tu guión radiofónico quieres tratar el tema del COVID-19, pues el tema en general sería ese, COVID-19, y podemos tener algunos subtemas. Se me ocurren 3. Primer subtema, el uso adecuado del cubrebocas. Ese sería un subtema y por lo tanto tendría yo que hacer una cápsula que dé información sobre cómo usar adecuadamente el cubrebocas. Subtema 2, lavado de manos.
ese podría ser otra cápsula y yo tendría que buscar información de cómo hacer correctamente el lavado de manos. Tercer subtema, mitos sobre el COVID. Podría ser otra cápsula y desde luego buscaría información que me hablen sobre los mitos que corresponden a esta enfermedad. Muy bien, dentro de lo que es nuestro guión de radio tenemos un ejemplo que desde luego también lo tienes tú en tu libro. Este es un ejemplo de un fragmento de un guión de radio. Si te fijas, empieza con el título guión de radio y hay un encabezado que tiene, por lo menos aquí tiene 6 datos: el título del programa, el programa número, en este caso es el programa número 5 y su título fue La Mejor Música Mexicana. Tiene los nombres de los locutores: locutor 1, que es Graciela Esparza, y el locutor 2, que es Gerardo Quintana, quién es el operador, la fecha de transmisión y la duración total del programa. Son datos que van en el encabezado. Posteriormente, puedes observar que hay 2 columnas. Una columna aquí en la parte izquierda y otra columna acá en la parte derecha. La columna de la izquierda es donde se van a dar las indicaciones técnicas, es decir, la música, las cortinillas que se van a utilizar, las rúbricas, etc. Por ejemplo, aquí tenemos que el programa empieza con una rúbrica de entrada que dura 10 segundos. Acá abajo tenemos que hay una cortinilla musical que dura 5 segundos. Y del lado del audio, que es la columna de la derecha, se debe de poner el texto de lo que van a decir los locutores. Por ejemplo, en este caso, locutora 1. Bienvenidos a su programa La Mejor Música Mexicana. Locutor 2. Un recorrido musical por nuestro país. Es importante que tú veas cómo es que va escribiéndose aquí este ejemplo de guión de radio. Por ejemplo, del lado izquierdo comenzamos con una rúbrica de entrada. De aquí pasamos al audio de lo que dice el locutor. Por eso aquí hay un espacio. Y aquí está lo que dice el locutor 1 y locutor 2. Una vez que habló el locutor 2, se va a escuchar una cortinilla musical de 5 segundos. Y después de la cortinilla vendrá nuevamente lo que dice el locutor 1 y locutor 2. Aquí hay nuevamente un espacio. Entonces va de manera alternada. Lo que hace el operador, el audio, los locutores, luego la cortinilla, los locutores, y así nos vamos, de manera ordenada, dejando los espacios que corresponden para llevar un orden. Esto es, a grandes rasgos, la estructura de un guión radiofónico. Algo importante, si tú te fijas aquí, en cada una de las, digamos, por ejemplo, en el audio, pues ponemos locutor 1, podemos poner también el nombre del locutor, seguido de 2 puntos. Muy bien. Seguimos adelante. Algo que resulta por demás importante comentarles es lo que se refiere al tipo de lenguaje. Cuando nosotros escribimos un texto, debemos de pensar qué tipo de lenguaje voy a utilizar, de acuerdo con el público al que me voy a dirigir. Piensa, por ejemplo, no será lo mismo que yo escriba, por ejemplo, un poema dirigido a los niños de primer grado, de segundo y de tercero, a un poema que yo pueda escribir dirigido a un público adulto. Seguramente el lenguaje que utilice va a ser distinto. Si hago un cartel, lo mismo. ¿A quién me voy a dirigir con ese cartel? Y por lo tanto, ¿qué tipo de lenguaje voy a utilizar? También aplica para los guiones radiofónicos. Por ejemplo, si yo tengo un guión
dirigido a jóvenes, pues el lenguaje que utilice será para jóvenes. Ejemplo: muy buenos días, chavas y chavos. Bienvenidos a su programa La Carcacha. Es un gustazo estar con todos ustedes esta mañanita tan fresca. Vamos con las noticias locales a las merititas 9. Ayer hubo un desfile de carros alegóricos para celebrar un aniversario más de la fundación de nuestra ciudad. Las familias se aguantaron por horas a lo largo de la Avenida Juárez para ver el paso de los carros. Fue un desfile muy chido, con muchas manifestaciones de nuestro folclore popular. Cada carro alegórico tenía un tema diferente relacionado con la historia de nuestra ciudad. Bien, este es un ejemplo de cómo en determinado momento, si mi público es joven, tendré que hablarles con un lenguaje similar al que está en este ejemplo. No confundamos el lenguaje de los jóvenes con algo que pueda resultar grosero. Simplemente hablamos en su onda como ellos dicen, pero siendo siempre respetuosos. O bien, ¿qué pasa si el mismo guión radiofónico lo quiero dirigir a una población adulta? Pues seguramente mi lenguaje cambiará un poco. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a su programa Nuestro Mundo. Es un placer estar con ustedes esta mañana tan agradable. Iniciamos con las noticias locales en punto de las 9. Ayer se llevó a cabo un desfile de carros alegóricos para celebrar un aniversario más de la fundación de nuestra ciudad. Las familias esperaron por horas a lo largo de la Avenida Juárez para ver el paso de los carros. Fue un desfile muy bello, con múltiples manifestaciones de nuestro folclore popular. Cada carro alegórico representaba un tema diferente relacionado con la historia de nuestra ciudad. Espero que hayas alcanzado a ver la diferencia entre un lenguaje utilizado para jóvenes y un lenguaje utilizado para adultos. Es muy importante que cuando tú planees tu guión radiofónico, determines a qué tipo de público me voy a dirigir, cuáles son sus edades, cuáles son sus gustos, y en base a eso puedas tú adaptar tu guión radiofónico a ese tipo de lenguaje para ese público determinado. Muy bien, pues esperando que les haya quedado muy claro, pues más que nada les llamo a que estén siempre muy atentos de sus clases televisivas y que le pongan mucho entusiasmo a la lengua materna. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.